A todos nuestros televidentes, muy buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Soy Viviana Bello y a continuación los titulares de hoy. Docentes, estudiantes, pensionados, trabajadores, desempleados y ciudadanos de a pie se tomaron las calles de las principales ciudades del país en la jornada de movilización del 11 de junio. Les contamos por qué la propuesta de FECODE en la construcción de la Ley Orgánica de Competencias es primordial para garantizar una distribución justa de las transferencias a las regiones. La Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y la constitucionalidad del decreto expedido esta semana, que convoca a la consulta popular. El miércoles, nuevamente, miles de personas se volcaron a las plazas y parques principales de Colombia para exigirle al Congreso de la República que salde la deuda histórica que tiene con los colombianos y que por fin legisle para reivindicar sus derechos laborales. En la capital de Colombia, la manifestación inició en el Parque Nacional y culminó en la Plaza de Bolívar. Una marcha de rostros diversos, acentos distintos y banderas múltiples fue la oportunidad para que campesinos, estudiantes, sindicatos, pueblos indígenas, población LGBTIQ+, trabajadores informales alzaran la voz y recordaran que las decisiones del Congreso deben responder al país real, no a los intereses de unos pocos. Hace falta, digamos, como un llamado a que se ponga la mano en el corazón. Realmente eso es un tema que nos afecta a todos y no se puede categorizar en que solo sea un tema de que no hay dinero o de que no se puede hacer eso, porque son derechos que nosotros tuvimos hasta 2002, si no estoy mal, y luego esos derechos se nos arrebataron. Nosotros no estamos pidiendo nada diferente a lo que es mínimo y a lo que es justo. Con pancartas, tambores y arengas, los manifestantes reiteraron su llamado al Congreso, que se escuche a las mayorías, que se legisle con justicia social y que se avance en la agenda de transformaciones por la que votaron millones de colombiaos. De el respaldo ciudadano a la consulta popular. Que el poder, todo es del pueblo, todo es del pueblo. Y si el Congreso no reconoce al presidente, pues el pueblo tampoco reconoce al Congreso. Aquí estamos reivindicando ese poder. Nosotros los obreros somos los dueños de todo. Llamar a toda la población, a toda la comunidad, a los trabajadores, que hay que continuar en la lucha por los derechos, porque con ese tipo de acciones, pues lo que están buscando es acallar el reclamo del pueblo y antes, por el contrario, lo que tenemos que acrecentar dicho reclamo, porque creemos que es legítimo lo que se está haciendo desde todas las regiones del país, peleando por seguridad social, por educación, por garantías sociales, por la tierra para los campesinos, por todo lo que nos han quitado durante tantos años. De el respaldo ciudadano a la consulta popular. La jornada también fue un grito contra quienes buscan frenar el cambio, sembrando miedo. La ciudadanía expresó su indignación frente a las élites políticas que bloquean las reformas y prefieren mantener los privilegios antes que responder a las urgencias del país. El magisterio colombiano fue clave en esta nueva jornada de protesta nacional. Desde Arauca, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima y otros departamentos, centenares de maestras y maestros llegaron a Bogotá para unirse a la ADE y para marchar en respaldo a la consulta popular convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro. El corazón del país volvió a latir en las calles. Desde diferentes rincones del territorio, maestras y maestros llegaron a Bogotá para sumar su voz a la movilización nacional. El magisterio se convirtió en un actor clave de esta jornada, no solo para respaldar la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, sino la ley orgánica que materializa los derechos de la reforma al Sistema General de Participaciones. Bueno, nosotros venimos desde anoche, arrancamos a las 6 de la tarde, toda la noche viajamos, llegamos, estamos haciendo un esfuerzo porque esto es una unión para sacar adelante los proyectos que tenemos para toda la comunidad. Esto no es solo para los docentes, es para todo el pueblo colombiano, en especial el pueblo que trabaja, el pueblo que estudia, el pueblo que quiere salir adelante, pero que no se ha podido porque las reformas han sido tumbadas o han sido retenidas.
Desde Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y Caquetá, los educadores se sumaron a la ADE en Bogotá y dejaron claro que no están dispuestos a permitir que se legisle sin escuchar a quienes todos los días construyen país desde las aulas. Debemos hacerla, toda la pedagogía necesaria, y no es maquinar ni manipular a nadie, es decir, lo que le corresponde al pueblo. Una pedagogía donde se diga los derechos no se mendigan, los derechos se van a ganar en las urnas. Y el constituyente primario, que es el pueblo, debe estar pendiente de que nosotros como pueblo también podemos legislar. Al Congreso hay que decirle que no se haga ni ciega ni sorda, sino que escuche al pueblo para que lo entienda, lo interprete y nos dé lo que corresponde, una vida digna en condiciones de dignidad, no una miseria que ellos han llevado al pueblo colombiano. Invito a todos los docentes del 1278, del 2277, a que se unan a estas marchas, a estas opiniones, a estas formas de decir lo que sentimos, porque desde nuestra casa hay una comodidad propia, pero no es una comodidad para el pueblo trabajador. También hubo grandes movilizaciones en las ciudades capitales definidas: Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Medellín y especialmente Cali, con delegaciones de docentes provenientes de departamentos cercanos, además de plantones y marchas en varios municipios. El llamado fue uno solo: avanzar en los cambios que prometen un país más justo. El magisterio lo hizo con fuerza, convicción y compromiso. El Gobierno Nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República la Ley Orgánica de Competencias que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones. Ante este anuncio, FECODE insiste en que debe haber claridad de quiénes van a controlar los recursos y cómo se distribuirán. La reforma al Sistema General de Participaciones ordena priorizar sectores sociales claves: educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Pero su puesta en marcha depende de una ley orgánica que todavía se discute. Para el magisterio, el riesgo es que los recursos lleguen, pero que se repartan sin criterios claros o terminen en manos de autoridades locales sin garantías de transparencia ni equidad. No estamos de acuerdo, como algunos sectores lo están planteando, de que las plantas las manejen los gobernadores y alcaldes. Creo que es fundamental que siga el Gobierno Nacional manejando la planta de personal docente y administrativa y que los recursos adicionales que va a tener esta reglamentación de la ley orgánica sean para los sectores de educación, salud y agua potable como prioridad. En el centro de la discusión está el fortalecimiento de la planta docente y administrativa. FECODE advierte que sin más maestros, más infraestructura y una canasta educativa completa, hablar de cierre de brechas es solo un discurso vacío. Prioridad en educación, prioridad en los 3 grados de preescolar, fortalecimiento de la educación media, básica, media técnica diversificada, que la educación empiece en los 3 años en la escuela pública de Colombia, y que fundamentalmente este acto legislativo y esta ley orgánica debe distribuir competencias que tenga recursos adicionales para la educación, para la canasta educativa y para el cierre de brechas y desigualdades. Son decisiones que no se toman en el aula, sino en los pasillos del Congreso. Por eso FECODE y otros sectores sociales se preparan para librar una nueva batalla legislativa en el segundo semestre. La consigna: que los recursos lleguen, se queden en la educación y no se pierdan en el camino. Y a continuación, información de coyuntura para los docentes del territorio nacional. Mientras el FOMAC asegura que se han invertido más de 4.000 millones de pesos en el desarrollo de esta herramienta digital, la cifra no se refleja en la eficiencia de la plataforma, que aunque a veces funciona, son más las críticas que sigue recibiendo. Otras plataformas estatales han costado hasta 35.000 millones de pesos. Sin embargo, la meta no es copiar casos como la problemática página de la DIAN. El objetivo del nuevo modelo es avanzar en lo digital para facilitar el acceso, y está ocurriendo lo contrario, debido a ciertas fallas que persisten. Estamos haciendo es avanzando. Ya hemos contratado a Soporte Lógico, que es la firma que maneja la plataforma Humano en Línea, para hacer desarrollos sustanciales que van a beneficiar al magisterio. Lo que queremos con estas mejoras es que
evitemos la litigiosidad, ya que algunos jueces se están confundiendo con la trazabilidad del sistema, teniendo en cuenta que el trámite de la cesantía inicia desde la radicación del formulario de solicitud de los tiempos de servicio y no realmente de la radicación de la cesantía. Lo vamos a cambiar para que quede mucho más claro y que el flujo sea aún mucho más rápido para que seamos más eficientes en el reconocimiento de las prestaciones. No obstante, desde el gremio docente la percepción es otra. Doris Santos, delegada de la Asociación Distrital de Educadores ADE ante el FOMAC, denunció serias fallas en el funcionamiento del aplicativo humano en línea, especialmente en el cumplimiento de los tiempos legales para el pago de cesantías y pensiones. Por ley, nuestras prestaciones sociales deben ser desembolsadas en 45 días hábiles. Sin embargo, con la plataforma Humano en Línea han pasado hasta 1 año y año y medio y los compañeros y compañeras no han podido gozar de este derecho. Es tanto así, compañeros y compañeras, que no solamente en Bogotá sucede eso. Ha sucedido también en regiones o ciudades como Córdoba, Tolima, Magdalena, y tampoco se ve reflejado allí el pago de esas prestaciones porque la plataforma Humano en Línea falla. Estas demoras generan graves afectaciones a los docentes, quienes muchas veces dependen de esos recursos para enfrentar situaciones críticas como enfermedades o jubilación. En este sentido, si bien el aplicativo promete trazabilidad, eficiencia y menos trámites presenciales, su funcionamiento aún deja mucho que desear en términos de estabilidad y resultados efectivos. Por ello, el Comité Ejecutivo de FECODE enfatiza que se debe cumplir la promesa de eficiencia para que se traduzca en tiempos razonables, respuestas claras y, sobre todo, justicia prestacional para el magisterio. Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad. Encuentro radiovisual de FECODE. Sábados, 7:30 de la mañana en vivo por nuestras redes sociales. Estamos en el proceso de contratación de la nueva red de prestadores y de IPS del modelo de salud del magisterio. Tenemos que corregir las falencias administrativas del primer año. Lo primero es que a la fecha ni FOMAC ni Fiduprevisora le han mostrado a FECODE y al magisterio la posible red para el año 2. Faltando menos de 1 mes y medio para la contratación, es un primer error. Porque si no conocemos y no es pública la red, ¿a quiénes y bajo qué criterios van a contratar? Por eso estamos solicitándole al FOMAC Fiduprevisora que haga pública la propuesta de red en los 3 niveles. En el primer nivel deben haber suficientes IPS para que se cumpla el principio del Acuerdo 003 de la libre elección con criterios técnicos, ya sea cerca del puesto de trabajo o al de vivienda. Debe existir una amplia red de especialistas en la segunda capa que corrija el direccionamiento de la integración vertical del primer año, porque el pago por eventos fue lo que más recursos se llevó, precisamente porque nunca mostraron la amplitud de la red. Tercero, alta y mediana complejidad debe conocerse quiénes prestarán con EPS de alto nivel los servicios a los maestros y sus familias. Y finalmente el negociazo que tienen con los medicamentos y los gestores farmacéuticos. Se requieren que los contratos tengan asegurado los puntos de dispensación y las más de 4.000 moléculas, incluyendo medicamentos de alto costo. En el año 2 no puede permitirse el direccionamiento y el negocio para unos pocos. La salud es un derecho y no una mercancía. Un referente en el movimiento pedagógico nacional, con distribución bimensual. La revista Educación y Cultura de FECODE tiene un lugar en la Biblioteca de la Educación. La semana pasada Bogotá fue el escenario donde culminó el último encuentro regional de secretarios de asuntos educativos, pedagógicos y científicos y los representantes de los CEITs de nuestros sindicatos filiales, quienes se reunieron con miras a trabajar en lo que será el tercer Congreso Pedagógico Nacional.
En la capital del país, los docentes de Bogotá y los nuevos departamentos se encontraron para construir colectivamente propuestas pedagógicas con enfoque territorial. Desde Guainía, Putumayo, Vichada, Amazonas, Vaupés, Casanare y Guaviare, las voces del magisterio se unieron con un objetivo común: fortalecer la educación pública. Esperamos abordar la educación como un todo, como un contexto, así como dice Edgar Morán, de la aprendizaje complejo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta mucho el contexto donde nuestros estudiantes, nuestros docentes están inmersos y las dificultades que cada uno de ellos tienen. Es muy importante porque es la esencia de la pedagogía, es la forma y la oportunidad que tenemos nosotros para crear nuestro currículo desde nuestros territorios y darle pie a la educación popular, creando nuestros propios currículos a través de las experiencias alternativas. Este encuentro fue más que una jornada académica, fue un ejercicio de escucha, reflexión y articulación regional que permitió visibilizar las realidades locales y pensar una pedagogía transformadora desde los territorios. Porque somos parte de un proceso social de lucha constante, de resistencia mediante el conocimiento y la palabra. Entonces, para nosotros es importante iniciar con este proceso mediante actividades que se lleven a promulgar nuestro propósito de seguir emancipando mediante el conocimiento en Colombia y en todos los territorios de nuestro país. Este tercer congreso pedagógico nos va a permitir a nosotros visualizar y visibilizar, digamos, la situación de la educación en nuestros territorios, y más ahora que el gobierno del cambio nos ha otorgado un sistema de educación indígena propio. Queremos que ese decreto que ha salido actualmente nos contribuya a consolidar nuestra identidad. Todo esto se da en el marco de la preparación para el Tercer Congreso Nacional Pedagógico, que hoy llama al magisterio a repensar el papel de la escuela en la construcción de un país más justo e incluyente. La discusión de la reforma laboral dejó entrever un escenario políticamente tendencioso. La derecha de este país no desiste en su afán de aprobar políticas regresivas y lesivas contra el pueblo colombiano. Instalan una narrativa que parece positiva, pero que va en contra de las reivindicaciones de las mayorías. En un Congreso sin mayorías, la reforma laboral ha emergido como un espejo de las tensiones estructurales del poder político y económico en Colombia. Lo que inicialmente fue una iniciativa del gobierno para ampliar derechos laborales se ha convertido en un ejercicio de negociación a múltiples bandas. Según analistas políticos, el trámite de la reforma se ha bifurcado en dos líneas, una técnica y otra política. Desde el punto de vista del trámite legislativo, el revivir de la reforma tras su archivo en la Comisión Séptima, mediante una apelación inusual, evidencia la voluntad del gobierno de no renunciar a su bandera social, aunque sin mayorías sólidas, y una oposición que no está unificada, toda vez que han dejado por fuera del debate las pequeñas y medianas empresas, evidenciando una articulación selectiva de los grandes grupos económicos, particularmente aquellos que también son financiadores de campañas de partidos opositores e independientes. Creo que las movilizaciones han permitido demostrar que las reformas sociales no son un capricho del gobierno, sino un mandato popular. Y en efecto, que se haya desarchivado, por ejemplo, la reforma laboral, es una muestra de que el Congreso, sobre todo esos sectores más conservadores, más anticambio, más antigobierno, entienden que este es un proceso de diálogo que tiene que abrirse y de respeto a esa voluntad popular. En lo sucedido con la reforma laboral es evidente una nueva estrategia política que busca hacer pasar un proyecto de ley que inicialmente defendía derechos para convertirlo en un Frankenstein sin alma social, lleno de artículos regresivos o reviviendo otros que la lucha popular ya había hundido previamente. En la vida real, lo que está sucediendo es que hoy el Senado de la República está cediendo ante unas presiones por parte de la consulta popular. Y también lo está haciendo respecto a unas presiones que se están generando en las calles por parte de ese mandato popular que se debía aprobar y que ellos creyeron que podían seguir en la misma dinámica histórica de siempre de negar las reformas y nadie iba a hacer nada. Es en ese escenario en el que yo creo que hoy un juego de suma cero en el que se apruebe la reforma como va es un mejor escenario
que el de que no se apruebe o se haya archivado como estaba pasando antes, porque al final el gobierno no cuenta con las mayorías. Otro factor determinante son las ya cercanas elecciones a Congreso, donde no será nada extraño que la derecha, posando como centro o hasta izquierda, con casos ya bien conocidos, busque vender como benéficos proyectos que son opuestos al derecho que dicen proteger. Ante este escenario, FECODE y las centrales obreras exigen que la reforma laboral garantice verdaderos avances en derechos, reconociendo la libertad sindical, entre otras demandas, con las que se insiste en que la reforma no debe ser simbólica ni diluida, sin un paso real hacia la dignificación del trabajo. El jurista Rodrigo Uprimi indicó que será la Corte Constitucional la que determine si el decreto que convoca la consulta popular avanza o queda suspendido. Ante este escenario, analizamos el contexto atípico que ha planteado el gobierno por un Congreso que se niega a debatir. Para Rodrigo Uprimi, la consulta popular es una herramienta legítima, pero advierte que su uso está sujeto a normas claras. La posibilidad de que el presidente convoque una consulta popular cuando tiene ideas de lo que quiere consultarle al pueblo o hay una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es legítimo. Pero eso tiene unas reglas. Yo creo que la consulta popular requiere el concepto previo del Senado, o sea, la aprobación del Senado de que se haga la consulta. Esa no es un formalismo innecesario, fue un diseño de la Asamblea Constituyente para evitar lo que llaman algunos autoritarismo plebiscitario. El jurista señala que la propia Corte contribuyó a generar incertidumbre jurídica al no haber aclarado en sentencias anteriores qué ocurre si el Congreso no responde dentro del plazo de un mes, dejando un vacío interpretativo que hoy complica la ruta institucional. Y hay que reconocer que hay temas donde hay incertidumbres y hay temas en donde esas incertidumbres son culpa en parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Uno de esos temas es el tema de ese famoso silencios en el mes, en que cuando pasa el mes la Corte hubiera podido aclarar ese punto en las sentencias en que revisó esas leyes estatutarias y no lo hizo, no dijo ni que era así ni que no era así. Entonces eso es lo que genera esa incertidumbre. Y aquí el error de la Corte en una sentencia del 94 fue que la ley le había atribuido a la Corte un control automático, como sucede en los referendos, un control en los referendos constitucionales, un control automático a las consultas. Es decir, más o menos lo que decía la ley es que una vez que el presidente obtiene el visto bueno del Senado, envía a la Corte y la Corte revisa hasta ese momento el procedimiento, revisa la constitucionalidad de las preguntas y si lo autoriza la Corte, se va a la consulta. Ese me parece a mí que era el mejor mecanismo. La Corte declaró inconstitucional esa posibilidad con a mi juicio, un error de interpretación, que es que dijo que la norma que le atribuye las competencias a la Corte le había atribuido era un control constitucional posterior y no previo. Yo creo que se equivocó la Corte. Para el investigador de Justicia, la última palabra sobre el decreto convocatorio no está dicha. Según Uprimi, podría recaer en el Consejo de Estado, al tratarse de un decreto administrativo. Una discusión que revive el debate sobre los límites y omisiones del control constitucional en Colombia. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Manifestamos nuestro enérgico rechazo al atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Enviamos nuestra solidaridad a su familia y allegados. La violencia no puede volver a tomarse las lides de la política. También enviamos un respaldo a nuestra filial ADEC ante la delicada situación de orden público que enfrenta el Guaviare. Llamamos al gobierno, a las autoridades a garantizar la vida y seguridad del magisterio y las comunidades educativas. La paz fue una de las consignas que nos llevó a las calles el pasado miércoles en la gran jornada de movilización en el territorio nacional
con tomas a las capitales Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y la enorme marcha que se tomó a Cali. En las calles ratificamos nuestro respaldo a la consulta popular como el mecanismo constitucional para que la ciudadanía defienda sus derechos laborales ante un Congreso que no escucha la voz del pueblo. De otra parte, resaltamos que los lazos de fraternidad en la lucha sindical se fortalecieron en esta semana con la visita a FECODE de Ana Pertula, representante del Centro de Solidaridad de Finlandia. Asimismo, saludamos la ratificación en el Congreso de la República del Convenio 190 de la OIT, que es un gran paso en la lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo, en particular para las mujeres. Finalmente, informamos que el proceso de negociación de la Mesa Sectorial de Educación continuó el pasado martes en la discusión sobre temas económicos importantes como la nivelación salarial, compensación salarial para los docentes del 2277 y la financiación del FOMAT, entre otros. Alertamos al magisterio colombiano a estar muy atento a lo que suceda en la mesa de negociación y reafirmamos el llamado a defender la paz y la democracia. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Nosotros, recuerden que tenemos una cita en 8 días, el próximo sábado, por Teleantioquia. La información oficial de la Federación la pueden consultar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y X. Además, pueden ingresar a nuestro sitio web oficial www.fecode.edu.co. La invitación para que ustedes ahí de inmediato se conecten a nuestras redes sociales y puedan ver Encuentro Radiovisual en vivo. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.